por favor van a sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a estar viendo versículos 18 al 23, versículos 18 al 23. Se acerca el día de la resurrección, pero para Loma Alta todos los días es el día de la resurrección. Se predica la resurrección, se levanta, no hay más que entender que es el poder de la resurrección que nos ha justificado. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos al tercer día, porque Dios lo levantó de los muertos. Y esa es la confianza que tenemos para nuestra justificación. Le doy gracias a Dios que no tengo que hacer una preparación muy especial, porque se predica aquí la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión, y que un día Él vendrá para atrás. Le damos gracias a Dios por su fidelidad en su palabra que nos ha dado. Estamos felices que sabemos que no importa qué tan oscuro se ponga nuestra vida, porque Dios no prometió que no iba a haber problemas y diferentes tribulaciones y depresiones y diferentes cosas, y es más para que su gente pueda depender en Él. Para eso nos da a nosotros esa gracia. La pregunta que se decía en el tiempo de la filosofía de los griegos, ¿verdad? No entendían por qué el hombre bueno le iba mal y al hombre malo le iba bien. Y vemos que esa es la pregunta que también en la Biblia vemos, que hay gente que dice, ¿verdad? Al malo le va bien y al bueno le va mal. Y obviamente nos corrige y nos enseña a Dios que Él es un Dios que es bueno hacia los justos, es bueno hacia el santo, es bueno a los que manejan y viven la palabra y los estatus y las leyes de Dios. Y prohibió a un sacrificio del Cordero sin mancha, que es Cristo Jesús, para que nosotros podamos cargar y tener la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios nos da una vida eterna, que esta vida temporal nomás solo es una sala de esperas para lo que nos espera. Y hay diferentes filosofías que tenemos en el mundo, y aquí no es algo raro que podamos ver que había una tensión cultural en el tiempo de Pablo aquí en la iglesia del primer siglo. Pablo había fundado esta iglesia en la fundación que es Cristo Jesús, y predicando y estudiando con ellos y dándoles de la palabra, tuvo que irse como su pastor, tuvo que dejar esta iglesia en Corintios. Y cuando llega a sus manos cartas y testimonios de lo que estaba pasando en la iglesia, él tenía una preocupación grande para la iglesia. Había falsos doctrinas que estaban entrando en la iglesia de Corintios, había un orgullo de sabiduría, y había mucha inmadurez en Cristo, mucha madurez en la palabra de Dios, mucha madurez en la cristianidad. Y Pablo se da cuenta que esta nueva creencia, esta nueva filosofía que estaba entrando, como vimos en los capítulos anteriores, hacía que minimizaba o hacía de menos a Cristo y al crucificado. Ese era el problema. En sí, esta idea, esta filosofía, este orgullo que estaba pasando en la iglesia de Corintios hacía menos a Cristo y al crucificado. Por eso Pablo dijo, no vengo con palabras elegantes, no vengo aquí con nada más que Cristo y el crucificado. ¿Por qué? Porque para no predicar a Cristo en vano, para que no sea predicado Cristo en vano. Entonces en eso ya Pablo aquí llega al fin de la carta del capítulo 3, o de esta sección, llega al fin, y como un gran pastor que era él era un hombre con muchos dones. Él era una persona que plantaba iglesias, era evangelista, era pastor, era maestro, o sea, todo lo tenía él en ese sentido. Era algo
especial, pero para ese tiempo era necesario. Imagínate, el tiempo en el que estaba es muy diferente a lo que tenemos ahora, y Dios le dio esos dones porque, imagínate si estuviera casado Pablo, no, ya lo hubieran divorciado. ¿Dónde andas otra vez? Ya te vas de viaje. Pero Dios lo dejó a él para hacerse él también en su educación, en su trabajo, en su inteligencia, en todo lo que tenía. Dice Pablo, él y no nomás él fue, pero dice, nos hicimos pobres para que ustedes se hicieran ricos. Él se hizo pobre y no físicamente necesariamente, aunque sí, para que la gente se hiciera rico, no financieramente, sino ricos en la palabra de Dios, para poder enseñarles la palabra de Dios. Y ese es el corazón de Pablo, que viene a esta iglesia, que él puso esa fundación que es en Cristo Jesús y está viendo estas cosas que están pasando. Es adecuado que él, como el original fundador, pastor, venga a hablar con la iglesia. Y viene él en esa forma a hablar con la iglesia. Y aquí en esta última sección vamos a ver algo claro, ¿verdad? Él quiere aclarar este pecado, viene a exhortar a la iglesia con amor y con un corazón pastoral. Pero la semana pasada, el domingo pasado, vimos versículos 10 al 17, ahí vimos una imagen de un campo de construcción hermoso, grande, ahí donde todos construían. Y Pablo advertía y exhortaba de que estuviéramos seguros en qué fundación estuviéramos construyendo, porque nos dice que no hay otra fundación más que la que ya está. Entonces ya estaba la fundación, y él dice, ya está la fundación, ten cuidado en qué fundación estés construyendo, la que ya está, que es en Cristo Jesús. Les advirtió también que tuvieran cuidado con qué materiales estuvieran ellos construyendo, qué obras estuvieran construyendo, qué actitud tuvieran. Ten cuidado lo que hagan y cómo estén viviendo, porque todo el trabajo que estás haciendo va a ser expuesto un día, en aquel día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y todo va a ser probado por la lumbre, y ahí se va a descubrir la actitud, la verdadera actitud y el verdadero tesoro que estabas haciendo en tu corazón. Entonces aquí esta mañana venimos al 18 al 23, y aquí comienza a acabar Pablo su carta en este capítulo, y comienza y nos da unas exhortaciones, nos da dos exhortaciones, y él va a poner atención directamente al pecado constante que está en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo, como pastor, va a exhortar, va a advertir, y les va a confrontar su pecado. Eso es algo necesario, hermanos. Eso es algo que viene en madurez. Eso es algo que muchas veces en las iglesias no queremos hacerlo porque tenemos miedo que la gente se vaya a ir, o esto o el otro, pero es importante en la exhortación poder apuntar el pecado. Y si son de Dios, o si son de eso va a hacer que crezca la relación, va a ser algo hermoso, ¿verdad? Y él, con el corazón de pastor, vino a darles y confrontar su pecado, pero no los dejó ahí, porque es un pastor que ama a esta gente, ama a esta congregación, y les deja equipo espiritual, les enseña cómo pueden ellos combatir ese pecado y comenzar una vida nueva en obediencia. Acuérdense, hermanos, estamos hablando de creyentes aquí. Estos son creyentes. Esta mañana, si tú has puesto tu fe en Cristo y solo en Cristo Jesús, y si tú eres un seguidor de Él, si eres un creyente, entonces Pablo nos está enseñando esto a nosotros, ¿verdad? Y si no, pues también hay para ti. Y vamos a ver el evangelio en cada vez de que ponemos la palabra de Dios, o para el que no es, pedimos que Dios le pueda dar conocimiento y revelancia a él, ¿verdad? A lo que es. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia, y él comienza a darles equipo espiritual para que vengan a una nueva obediencia, hermanos. Es hermoso que cuando Dios viene y nos exhorta, nos corrige, nos disciplina, comenzamos una nueva obediencia. Ahora sí, otra vez Dios nos ha dado esa oportunidad de dar una nueva obediencia. Entonces aquí Pablo está confrontando el pecado principio que está pasando ahí en la iglesia, el orgullo
en la forma de sabiduría. El problema que estaba pasando era el orgullo en forma de la sabiduría. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 18 al 23. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hagáis ignorante para que luego a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en las astucias de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea por lo venir, todo es vuestros, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Señor, te damos gracias, venimos a ti, eres santo, santo. Señor, eres creador de tu palabra. Antes de la fundación de este mundo, Señor, tú exististe. Nadie te dio consuelo ni consejo, Señor. Tú eras el autor de toda la creación en la Trinidad, exististe. Y Señor, viniste y te hiciste y criaste a tu creación, y viniste, Señor, y te hiciste, la palabra se hizo carne, Señor, el verbo se hizo carne. Y te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, por la creación de la reconciliación que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Sobre en la cruz, sobre la resurrección, Señor, tenemos nosotros a Cristo, y Cristo es tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque te revelaste, y esta mañana te pido que tu palabra sea para nosotros una fuente, Señor, de agua que nos sacia nuestras necesidades, nuestra sed. Señor, te pedimos, Señor, que sea esto el pan, Señor, que nos deja, Señor, sin hambre, Señor, aquel pan, Señor, que nos promete no dejarnos, Señor, sin ninguna falta de hambre, Señor. Que sea saciada, Señor, nuestra necesidad sobre tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, revele y nos dé sabiduría por lo que la revelación que tienes para nosotros esta mañana, esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El punto principal que tenemos aquí es el orgullo en la sabiduría. El orgullo en la sabiduría. Parece que soy yo, no sé si son las luces, pero está un poquito caliente. El punto de la sabiduría es importante, que está haciendo aquí Pablo. Había un problema grande. Y en la filosofía griega antigua, veíamos ahí lo que es, ya hemos explicado, la filosofía nomás es el amor al entendimiento, ¿verdad? Tener sabiduría, el amor a la sabiduría. Y eso ha sido algo que ha existido desde hace mucho, no nomás la filosofía griega antigua, sino todavía en este siglo en el que estamos ahorita existen las mismas preguntas. Y los griegos eran una gente sabia, inteligente en sus propias mentes, y ellos buscaban la existencia del hombre, por cómo vinimos, por qué estamos aquí. Y pues muchas veces yo creo que todos alguna etapa, ¿verdad?, comenzamos a preguntar nuestra existencia, o sea, qué es nuestro rol, qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Y aquí ellos, la filosofía que tenían ellos era quién somos, ¿verdad?, quién nos crió, cómo aprendemos sabiduría verdadera, qué es la verdad, qué es la verdad, qué es el proceso correcto para alquilar entendimiento. Y la fundación de ella venía de éticas, morales, fundación, ciencia, conducta, una manera de vivir correcta. Todo eso estaba conectado al entendimiento para ellos. Estaba conectado al entendimiento. El filósofo Sócrates de aquí. Sócrates, él temía en su vida que la moralidad y las éticas estaban acabando en su tiempo.
y decía que ese iba a ser el temor de que iba a ser a esta gente no sabia, pero ignorante. Y basado en eso, él entendía que la esencia, las éticas, los morales y una vida correcta de vivir se estaba conectado con el entendimiento. Y podemos ver que hay mucho de eso en nuestra cultura hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos. Vemos que tenemos mucha influencia en nuestra cultura de esta filosofía. Pero en comparación a la literatura que es la sabiduría del Antiguo Testamento, lo que es la filosofía, si podemos decir, lo que es el Antiguo Testamento, la literatura del Antiguo Testamento, vemos que es completamente diferente a la filosofía griega anciana, del tiempo anciano, tiempo antes. Bien diferente, completamente diferente. Lo vemos que la filosofía griega y comparado a la filosofía del Antiguo Testamento, la literatura que tenemos allí es muy diferente. La sabiduría del Antiguo Testamento se refiere, o lo que es la literatura del Antiguo Testamento, se refiere a libros como los Salmos, las cánticas, las cantaras, o en inglés es las canciones de Salomón, ¿verdad? Las canciones de Salomón, los Eclesiastés y el libro de Job, también es estos libros, literatura de sabiduría. Y se ha dicho mucho que la filosofía griega antigua, se fue profundamente a buscar esta sabiduría, y al fin, ya después de muchos filósofos grandes, llegaron a un entendimiento que había un Dios soberano sobre toda la creación. Pero se tardaron, y para llegar a ese tiempo, y muchos filósofos pasaron. Básicamente no comenzaron con Dios. Es más, se tardaron para llegar a una conclusión que había un Dios. Y en opuesto, la literatura del Antiguo Testamento y los judíos comenzaron con Dios en la primera línea de las Escrituras. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el gran, que ya falleció, R.C. Sproul, comenta que no hay, en este pasaje de Génesis 1, no hay ninguna razón o razonabilidad en la primera página de Génesis que ofrece un argumento o razón para probar que Dios existe. Nomás es Dios. No hay ningún argumento, no hay ningún tratar de enseñar que sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con Dios. La sabiduría del mundo ve a la sabiduría de la Biblia como insensata. Pero la sabiduría de la Biblia nos enseña que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. A veces que tengo que revisar las canciones, en veces que me sale una, soy así yo. Siempre estoy, ya los tengo aquí, se me quedan viendo a ver. Pero es importante, ¿verdad? Porque hay algo que dice: ven cómo estás, así se acepta a Dios. Pero para venir a Dios sin temor, tienes que primero tener el temor de Dios. Y hay dos temores de Dios. Hay el temor del incrédulo, que viene a la regeneración y se da cuenta del Dios que es lumbre consumidor, y luego el temor del que ya está seguro en Cristo Jesús. Son dos diferentes temores. Para llegar a la seguridad y al temor de Cristo Jesús, tenemos que primero llegar al temor del Dios vivo y todopoderoso. No puedes tú llegar a conocer a Dios sin primero temar a Dios. Tienes que ver la ira de Dios, tienes que entender tu condición. Dios te tiene que dar revelación que Él es un Dios santo, que Él es un Dios de ira, que Él es juez, misericordioso y gracia, pero Él quiere justicia. Y estás bajo la ira de Dios y has pecado contra un Dios santo, y hay una paga que es separación de Él en el infierno, eternamente sufriendo para siempre.
has ofendido a Dios. Y cuando vienes a ese entendimiento de que Dios te está rescatando de esa ira de Dios y ves y temes y corres hacia Cristo. Pero si no hay temor de Dios, nunca vas a poder entender la salvación. Tienes que ver quién es Dios para correr hacia Dios. Y si no temes a Dios, entonces vas a decir, ok, bueno, pues sí creo en Él, pero ¿de qué te salvó? Te salvó de la ira de Él. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el temor de Dios es lo que predicamos. No podemos dar las buenas noticias sin las malas noticias. No podemos predicar justicia sin predicar gracia. No podemos nomás dar misericordia y gracia sin justicia, tampoco. Hay un balance, hermanos. La palabra de Dios es clara en esas cosas. Pero aquí el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, y los judíos, para ellos la sabiduría, para ellos era el principio. Sabían que existía un Dios. Ellos no andaban buscando, sino se les aparece y comienza la Biblia en el principio, creó Dios, comenzaron con Dios. Y ellos entendían que su vida debía de ser una vida que place a Dios. Ellos persiguían piedad y santidad. Temían. El temor de Dios no es algo que era terrifante o terrifying, era terrífico para los creyentes ya. Pero como digo, al que no es creyente, entonces entiendan que sí hay algo terrífico que tienes que ver, que Dios es un Dios, una lumbre consumidora, que la ira de Dios estaba hacia ti. Pero para los creyentes el temor de Dios es algo ahora diferente. Ahora te vas de ese temor de Dios terrífico, te vas a un temor de Dios que es diferente ahora. Ahora es más de postura. Eso es importante, hermanos, en nuestros tiempos de meternos y postura a orar, hermanos. De rodillas, una postura de humillación, humilde al Señor. Ya no lo hacemos. La clave aquí también es en aprender a orar y que Dios nos enseña las oraciones y nos enseña las oraciones más impactantes. Y entiendo ya por qué, hermanos. Porque la sabiduría de esta ira nos alcanza hasta los cristianos. Aquí estamos hablando de creyentes. Y cuando estamos en el closet, dice que por eso ahí en privado Dios nos contesta en privado. ¿Por qué es tan poderoso y no vemos eso? ¿Por qué? Porque cuando estamos en público hablamos mucho y seguimos la oración y seguimos y no la cortamos y luego ya nos comenzamos a ir en un viaje. Es fácil para que pase eso. Nuestras oraciones deben de ser, y le doy gracias a Dios que este miércoles pudimos hacer eso, pudimos venir del Salmo, que te sientes hasta, se ha dicho que la oración se debe de sentir, que cuando oyes a alguien hablar, orar, se debe sentir como que estás oyendo una oración privada de la persona. Estás orando del corazón, pidiéndole perdón al Señor, orando por la gente, que veamos esa alabanza al Señor, que veamos eso, que no te importe, que tú estés completamente, Señor, aquí estoy, ayúdanos. Y ese es el Salmos, el salmista. Qué bonito. Espero poder hacer eso más tiempos. Pero la oración es importante porque eso es lo que nos mueve, pero si no conocemos a Dios y tenemos sabiduría de Dios, nuestra oración y nuestra vida de oración no va a ser poderosa. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Había un temor ahora que tiene el creyente de reverencia, adoración, no querer interrumpir tu relación con un Padre amoroso, que vivimos en temor de que, Señor, esto te va a ofender, Señor, vivo la vida santa, te importa tu carácter, te importa tu reverencia, porque tienes temor que va a ser interrumpida tu relación con un Dios amoroso. Oh, David decía, Señor, ¿por qué volteas tu cara hacia mí, Señor? Él entendía que había una interrupción y no quería, y Señor, ¿cuánto vas a dejarme así, Señor? ¿Cuánto te esconderás de mí, Señor? No quería ser interrumpido de su relación con el Padre. Somos hijos de Dios si eres creyente. Es tu Padre. Pero puedes interrumpir tu
relación amorosa que tienes con Él. Por eso caminamos en una postración de reverencia, adoración, no querer ser interrumpido en nuestra relación con Él. Eso debe de darnos temor, no vamos a querer a pecar. Y Dios nos va a dar sabiduría de la más alta. Versículo 18, aquí Pablo nos dice: nadie se engañe a sí mismo, si aún entre vosotros se cree sabio, está en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, hazte ignorante. ¿Ser sensato o no ser sensato? ¿Ser ignorante o no ser ignorante? Esa es la pregunta que Pablo nos está preguntando ahorita. Ese es el nombre del sermón, es ser insensato o no ser insensato. O ser ignorante o no ser ignorante. ¿Okay? Vas a ser ignorante y el mundo no te va a ver como ignorante, o vas a ser ignorante para hacerte sabio, porque lo de Dios es lo que es sabio. Y la Biblia nos dice que el mundo ve las cosas de Dios como ignorante, como insensata. Y la Biblia es claro que a la gente que considera insensata o ignorante, la persona que es insensata e ignorante, la vemos ahí en el salmista David en Salmos 14, y nos dice que el insensato o el ignorante dice en su corazón: no hay Dios. De aquí en Corintios, la gente de la iglesia estaba cayendo en una sabiduría de este siglo. Ellos estaban tratando de mezclar la cristianidad con la sabiduría de este siglo. Estaban tratando, el mundo estaba penetrando a la iglesia. Y lo que ciega mucho es de que pensamos que una persona ignorante o insensata es una persona estúpida o no sabe nada. Pero no es cierto. Puede haber gente así que son insensatas, pero lo que es insensato e ignorante no quiere decir que eres un menso, un estúpido, que no sabes nada, un burro, como se dice. Una persona insensata no quiere decir, o una persona ignorante no quiere decir que le falta inteligencia o que no es inteligente. Nuestro Señor Jesucristo llama a una persona insensata o ignorante. En Lucas capítulo 12, ¿se acuerdan? De un hombre muy inteligente, muy sabio en las cosas de negocio. Una persona que había alquilado riquezas. Y su pregunta era: ¿qué hago con todas estas riquezas? No tengo dónde ponerlas. Y dice: yo sé qué haré, voy a destruir estos edificios y voy a hacer más grandes para poder meter todas mis cosas. Esa persona no era un estúpido, un burro o nada de eso, era una persona inteligente. Pero Cristo le dice insensato, ignorante. ¿Por qué? Bueno, pues Cristo le dice: ignorante, que no sabes que esta noche se requiere tu alma. Esta noche te vas. Y todo lo que tienes aquí en posesión se lo va a llevar el gobierno, se lo van a llevar tus hijos, se lo van a gastar, lo van a menospreciar. Ellos van a agarrar todo lo que tú tienes aquí, lo que les has dejado, y se acabó. Insensato. Hermanos, la inteligencia y la sabiduría de este mundo no es que sea mala. Le damos gracias a Dios por la ciencia, los doctores, los beneficios que tenemos. Pero Dios dice: insensato, ignorante, estás poniendo toda tu fe en esa sabiduría cuando eso es temporal y se va a ir todo. Hermanos, ¿sabes que la persona que hizo el primer trasplante de corazón, la persona que pudo cambiar el seso a otra persona, hacer operaciones, la persona que inventó para irte a la luna, la persona que ahorita inventó el carro eléctrico y toda la tecnología, es bueno, hermanos? Pero sabes que nada de eso va a importar en la eternidad.
Le damos gracias a los ingenieros que hacen los puentes, los edificios. Le damos gracias a los científicos que inventan medicamentos para que podamos nosotros estar mejor o vivir más largo, o no sé, que te arreglan una cosa y la medicina te hace mal la otra, y te dan una pastilla para la otra también. Pero toda esa ingeniería, toda esa cosa que es asombrante, hermanos. Toda la inteligencia de la historia, toda la inteligencia de este mundo, asombrosa. Pero al fin no va a importar nada. Nada de eso va a importar. Nadie que te hizo el único trasplante de corazón que va a importar es el que Dios hizo en tu vida por dándote un corazón nuevo. Es el único trasplante que va a importar. Pero todo lo demás aquí en esta vida, todo lo que hiciste, toda tu sabiduría hasta de trabajar, lo que haces en tu trabajo, lo que estudiaste, si estudiaste, todas esas inteligencias, qué bueno, hermanos, gloria a Dios, son regalos de Dios, pero al fin no van a importar. ¿Y sabes qué? Dios considera todo eso ignorante, insensato, foolish, necio, foolish. Eso es el español, es bien confundante. Me dice insensato en unas, me dice ignorante en otras, o qué es insensato, ignorante, que no sé, pero entienden lo que les estoy diciendo. Cristo mismo le dijo a este hombre: el hombre insensato, el hombre ignorante, alquila las cosas y la sabiduría de este mundo, pero pierde su alma. El ignorante no respeta o no tiene reverencia a Dios, no tiene adoración en su corazón para Dios. Y Pablo nos dice en un sentido que la sabiduría de este mundo considera el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, la vida cristiana, como insensata. Dice, entonces tienes que hacerte ignorante para ser sabio. Ignorante de este mundo donde vives aquí temporalmente. Si vas a seguir a Cristo, si vas a predicar el Evangelio, si vas a hacer lo que vas a tener que hacerte ignorante, porque el mundo va a pensar que eres ignorante. En el versículo 18 aquí tenemos la primera exhortación que nos dice Pablo, y nos dice aquí en el 18: nadie se engañe a sí mismo, porque se estaban engañando, la iglesia de Corinto se estaba engañando. En el versículo 21 nos dice ahí: si ninguno se gloríe de ¿qué? En los hombres, no gloríes en los hombres. Esa es la segunda exhortación que nos da Pablo. Y él está haciendo al punto, está llegando al grano, está haciendo bien claro. David Strain nos dice que Pablo está apuntando a dos cosas, dos peligros que debemos de evitar: el peligro de la decepción a sí mismo, que te engañes a ti mismo, y el peligro de jactar al hombre. El peligro de jactar al hombre. Y si somos honestos, estas son unas de los problemas más grandes que tenemos. Primeramente, nos engañamos a nosotros mismos, hay decepción, porque tenemos una tendencia de tener una estimación de nosotros que es perjuicio. O sea, nosotros nos vemos con unos ojos y otra gente nos ve con otros ojos. Ahí el problema comienza, nos engañamos nosotros mismos porque nuestra estimación de nosotros está torcida. Somos nosotros, tenemos perjuicio y podemos vernos en una manera equivocada. Y eso era particularmente el problema que había aquí en Corintios. El amor que ellos tenían era a la sabiduría de este siglo. Buscaban a gente que hablaban de una cierta manera impresionante, buscaban a gente con ideas y sabiduría del mundo. Querían ellos ese tipo de cosa atraer a la iglesia y mezclar la sabiduría del mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Querían a un Cristo que iba a ser socialmente aceptable. Querían un Cristo que el mundo lo iba a aceptar. Vamos a quitarle lo malo o lo que es ofenso y para que el mundo acepte a este Cristo. Querían un evangelio y lo cortaron y lo moldaron para poder que la gente podría aceptarlo por sus preferencias y la cultura en la que vivían. Una ciudad prosperosa, era una ciudad con mucha sabiduría, mucha tecnología en sí, edificios, era un centro prospérico y la gente se jactaba en la educación, en la sabiduría. Y eso querían moldear un evangelio que iba a ser aceptada por la preferencia de su cultura. Y Pablo, lo vemos que en el primer capítulo tuvo un argumento, ¿verdad? Y a su punto de que él no iba a acomodar el mensaje de la cruz a como la cultura lo quería. Iba a predicar a Cristo y al crucificado. Decía, cuando tú haces eso, pierdes el evangelio. Pierdes el evangelio. So, no te engañes a ti mismo. No te engañes. No puedes proclamar un Cristo de las Escrituras y al mismo tiempo tener la gloria de la gente. Al mismo tiempo tratar de agarrar y jactarte, que te den honra. No puedes predicar al Cristo y proclamar al Cristo de las Escrituras y al mismo tiempo recibir alabanza de la cultura. No puedes, no jala. En el versículo 19 vemos que nos movemos al 19 y dice que porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Es insensata para con Dios. Los estándares del mundo están mal. Dios no valora los estándares de este mundo. La sabiduría de Dios se halla en el Calvario, en el hombre del Calvario. John Straits dice que no hay la sabiduría de Dios es Cristo Jesús clavado entre dos criminales, colgado en el árbol o en la cruz romana fuera de las paredes de la ciudad. El único salvador de los pecados. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Pero el mundo mira a la cruz y la cambia por un Salvador que es aceptado, soluciones políticas, motivación para uno mismo, para poder vivir nuestra mejor vida hoy, para agarrar todos los deseos de nuestros corazones, estrategias para poder hacernos mejor gente, mejor dinero, mejor familia, mejor todo. Quieren sabiduría de esta era. Y Pablo les está diciendo a ellos y a nosotros esta tarde, que no importa qué tan bueno y inteligente y beneficial sea la sabiduría de este signo, esto es lo que Dios piensa de esta sabiduría. Insensata. Es insensata. Directamente aquí vemos en el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios y en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa es una cotización de Job. Luego dice ya otra vez, aquí en Salmos 94, 14, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son que vanos. Aquí Pablo está citando a Job 15, 3, y aquí está citando después al salmista 94, 11. Es importante entender esto, que la humanidad, la iglesia de Corintios, la iglesia hoy en día, no es más sabio que Dios. No es más sabio que Dios. No trates de ayudar al mensaje de la cruz.
para que ayudes a Dios a acomodar el mensaje que la gente quiera oír. No trates de ayudarle a Dios con su mensaje de Cristo crucificado, porque hay gente que es sensible, tiene preferencias, se ofenden. No trates de ayudarle a Dios a hacer el mensaje aceptable. Dios es más sabio y tú no puedes hacer su mensaje mejor. No lo puedes hacer mejor. Tratamos de hacerlo mejor, tratamos de meterle unas, como dicen aquí, crema en los tacos, le queremos echar más crema a los tacos. Pero Dios necesita que le ayudes en su mensaje. Primero que venía el pobre ahí pidiendo de comer, o la gente, o cualquier cosa que venían a Cristo, cualquiera de los discípulos, cualquiera, vemos la Biblia, vemos las oraciones. Hermano, cuando una persona viene y está enfermo, puedo orar por ellos y pedirle que Dios los sane, si es la voluntad de Dios, absolutamente. Pero no les voy a invitar a un Cristo o usar eso para decirles, mira, si tú buscas a Cristo, Dios te va a ayudar con eso. Porque el dilema más grande de ellos, que dice la Biblia, no yo, es a tratar de ayudarles a ellos a, mira, si te faltan las finanzas o si estás enfermo, mira, sigue a Cristo, Él te va a arreglar toda tu vida. Eso no lo veo yo en la Biblia, no lo veo. Incluso los pastores de la Biblia, qué vergüenza, estamos bien acomodados ahora nosotros. No lo veo, hermanos. Lo que veo es que el enfermo necesita a Cristo Jesús, el evangelio de la cruz. Lo que veo que aquel que está en finanzas y está siendo llevado por la esclavitud de esto, necesita a Cristo Jesús y el evangelio. No necesitan más dinero, no necesitan una cura de su cáncer o la enfermedad que tengan, que pedimos que el Señor los cuide absolutamente, pero no es su inmediata necesidad. Tu matrimonio no necesita un esposo o una esposa mejor. Tu matrimonio no necesita que arreglen a tu cónyuge. Tu matrimonio no necesita un libro nuevo. Tu matrimonio necesita el evangelio de Cristo Jesús. El problema con tus hijos no es que alguien venga a ayudarles o hacerlos entender o necesitan que les dé esto o el otro. ¿Cómo le hago? Necesitan el evangelio de Cristo Jesús. Eso es claro en las Escrituras. Pablo dijo, no vengo con palabras elegantes, no vengo con nada como esta gente que está aquí hablando hermosamente. Vengo con la cruz y Cristo crucificado. ¿Por qué no vengo con esas cosas? Para que el evangelio no sea en vano. Cubrimos al evangelio como que tú pídele, yo orar contigo. Esta cosa que entró, hermanos, a la iglesia, necesitan a Cristo Jesús. Y sí, hermanos, oramos por su salud, oramos por la economía y todo eso, absolutamente. Pero yo no veo las oraciones centradas en todo eso. La gente viene aquí a las iglesias, ora en América y en otros lugares que ya se ha llevado esta carismático que comenzó en los 60s, en los 70s, esta onda que traen, y vienen a los servicios de oraciones para que los sanes, para que puedas orar por sus finanzas, por sus hijos, cuando necesitan a Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Tenemos broncas todos, hermano. Yo traigo unas broncotas, todos traemos ahorita la economía, minando con las chanclas en el aire, todos andamos con broncas, hermanos. Y se puede sentir como que estamos en una cueva, estamos en un pozo. Y sí, Señor, sácanos. Pero deseo de ti, Señor. Porque mi
necesidad más grande no es que me saques de esto, sino es que uses esto para purificarme, sino que uses esto para que pueda ver tu gloria. Por eso, hermanos, les digo a los pastores, ¿quieres ser pastor? Ten cuidado, porque es necesario sufrir. Tenemos que sufrir, hermanos. Si no, no seas pastor. No seas pastor si no puedes sufrir. No seas pastor porque vas a tener pruebas personales graves y grandes. Vas a tener pruebas públicas, pruebas diferentes, pero las más grandes que vamos a tener como pastor, vamos a sufrir en privado, vamos a tener este sufrimiento, esta carga, y ahí es donde debemos de redotar y tener victoria para salir, porque hay un rebaño que Dios nos ha dejado y Satanás está suelto. Tenemos que protegerlos y Dios tiene que dejarnos siempre en sufrimiento, como dijo Pablo: Señor, quítame esto, mi gracia basta, Pablo, ya te conozco, Mosco. Necesitas sufrir para que ames a este rebaño que te ha dado. Hay mucha gente que ahora está viniendo conmigo, yo quiero ser pastor y estoy discipulando unos que ya son, pero nadie quiere sufrir. Hermanos, para unos de ustedes, Pablo dice que si es necesario, va a haber sufrimiento, pero es nomás para purificarte para el día que Dios se revele. Hermanos, la mayoría de cristianos van a tener el mismo problema que todos tenemos, que Cristo nos dijo, que no desmayes porque va a haber tribulación, va a haber tiempos difíciles para ustedes. Pero les voy a decir que la persecución es un sufrimiento que viene con bendición. Tú vas a sufrir, no importa. El apóstol Pedro dijo: mira, si tú haces malo y te ponen a la cárcel por hacer malo, mejor haz lo bueno y que te pongan a la cárcel, pero haciendo lo bueno. Como quiera vas a sufrir. Pero a Timoteo, Pablo le dice: preserves la palabra y vas a ser perseguido y vas a tener que hacer una decisión, porque Cristo nos dijo: bienaventurado aquel que es perseguido por mi nombre, porque él será que bendecido, tendrá recompensa. Por aquellos que hablen de ti, que traigan falso testimonio a ti, que todas esas cosas que pasen y tú reacciones hacia la persecución. Más hay una diferencia bien grande que Pablo que está diciendo aquí. El Evangelio de Cristo Jesús es la solución de todos nuestros problemas. Es la fundación, es la roca, es la justicia, la santidad de Dios, hermanos. Y si es difícil, hermanos, en la carne está la cosa difícil, hermanos. Pero todo pasará. Y la persecución va a ser lo que va a dividir a la gente, hermanos, porque tú y yo, como pastor, tengo un sufrimiento muy diferente que tengo que pasar, que la gente piensa que todo está bien padre y todo. No, hermanos. No. Pero es necesario. Y no tengo otra opción. No hay otra opción en mi vida que seguir a mi Cristo en el llamado que me ha llamado. No tengo otra. Aquí estoy tocándole como un mendigo afuera de Él, rogándole: Señor, Señor, porque soy de Él, hermanos. Y si este mundo me deja comido, mi ID va a decir Cristo, y que me dejen en la puerta del Señor. Pero la persecución, hermanos, es diferente. Prepárense, hermanos. Porque tú no vas a poder salirte de la tuya. En este mundo caído, tu carne caída, va a haber sufrimiento. Hay muerte, hay enfermedad, hay consecuencias del pecado. Nadie se escapa de eso. Pero tú puedes decidir no ser perseguido. Tú puedes llegar a tu trabajo, tú puedes llegar a donde sea que estés y negar el verdadero evangelio para hacerlo aceptable. Tú puedes
quedarte callado cuando debes de hablar. Tú puedes esconderte. Sufrimiento no te escapas, pero la persecución es una decisión que tú vas a hacer. Correr hacia el edificio de la lumbre o irte en el lugar opuesto. Pero el Evangelio, hermanos, es lo único que tengo para que me sostenga aquí. Es lo único que tengo, que lo que me sostenga por las decisiones que hacemos, que somos insensatos, ignorantes, el diablo, que lo dejamos ir, le abrimos la puerta. Y en nuestros hogares se mete, en nuestra iglesia se mete, y para sacarlo, hermanos, para sacarlos, hermanos. Oh Señor, yo le pido, Señor, yo he sido infiel, no ha sido fiel en todas las cosas, como pastor no ha sido fiel en todo, ha fallado, pero gracias por tu gracia y tu misericordia, que la palabra de Cristo Jesús se predica, que la fundación sigue, hermanos, porque yo fallo, pero Él no, Él no. Hermanos, no podemos hacer el Evangelio algo que no es. Tenemos que aprender la humildad. Y sabes que odio mi orgullo, hermanos. Odio mi orgullo. Odio mis vanidades. Tenemos que odiar el pecado, hermanos. Ya no odiamos el pecado, ya no odiamos lo que es malo. Ahí andamos con el mundo, en las cosas del mundo. No hay una diferencia. No hay una diferencia. Ahora la gente ya nos ve. Estamos ahí. Martin Lloyd Jones, él era un doctor a los 20, prominente, doctor de medicina. De los 20 años era inmenso, ya estaba él estudiado, y lo tocó Dios. Y el Salvation Army estaba allá afuera, y él en el teatro con su familia, en su prosperidad y todo ahí, con los del teatro ahí en la charanga, viendo a la gente llegando, llenándose. Al cruzar la calle estaba una gente en el Salvation Army en ese tiempo, en los 30s, en los 40s, predicaban el Evangelio, hermanos, afuera, cantaban canciones con el Evangelio. Y él mirando carros pasar, y se llenaba el teatro allí. Y ahí fue cuando sintió el llamado. Señor, ¿cómo es que yo hago a esta gente bien y saludable, pero se están perdiendo? Soy un instrumento que cura a la gente y los dejo ir a vivir en este mundo. ¿Cómo es que estoy aquí en este trato, en esta charanga, con tanta gente que se está pereciendo? Oh, Señor, ahora ya no quiero ser doctor de medicina. Ahora quiero dar recetas, la receta que necesita la gente, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y dejó su práctica, hermanos. Y ha sido un hombre inmensa impacto en mi vida, aunque está muerto, nunca lo conocí. Sus libros, sus predicaciones que oigo a dual, un entendimiento inmenso, porque tenía una pasión. El pecado lo odiaba. Hermanos, ahora jugamos con el pecado, hermanos. En la gloria de Dios, hermanos, no hay que engañarnos. Si vas a jactar, no jactes en el hombre. No jactes en la sabiduría primero del mundo, porque no sirve. Todo va a aparecer. Se va a desaparecer todo, hermanos. Y dice en el versículo 21, ya para acabar aquí, dice: si vas a jactar, que no jactes en el hombre. ¿Qué nos dice salmistas? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice la palabra? Si vas a jactar, jáctate ¿en qué? En Dios, en Cristo. Hermanos, aquí estos no estaban diciendo, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios por Martin Lloyd Jones, le doy gracias a Dios
la gente que Dios ha usado en mi vida. Gracias por el pastor que me ha enseñado, ha sido instrumental. Gracias por los maestros que tenemos. Gracias. No era eso. Eso es bueno, edificante. Pero ellos están jactándose en la inteligencia. Yo tengo a uno mejor y este es mejor que el otro. Su propia sabiduría buscaban para que la gente los levantara. Diferente. Les voy a decir una cosa, hermanos, que toda la Biblia vemos. Las oraciones. Pueden jactarse en mí. Pueden jactarse en otra gente. Jáctate en ti mismo. Jáctate en el hombre y vas a exagerar. Ese es el problema, que vas a exagerar. Pero si jactas en el Señor, si jactas en Cristo, nunca podrás exagerar. No importa qué, no hay nada que mida su gloria, no hay nada que pueda medir quién es Él. Si jactas, jacta en Dios, porque no vas a regarla, no vas a exagerar nunca a la gloria de Dios. Nunca. ¿Para qué se pelean? ¿Para qué se pelean? Pablo, Apolos, Cefas, todos ellos son don, regalo para la iglesia. No necesitas uno, al otro tienes tres, no tienes a uno, tienes a los tres. Y aquí nos viene y nos dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea, mira lo que dice aquí, estas 5 cosas que nos da, sea la vida, la muerte, presente o porvenir, todo es de vosotros. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, este es el problema que tenemos, estamos en esclavitud en este mundo, en esta vida, en la muerte, lo presente, lo futuro. Este mundo nos quiere hacer como Él, nos tempta, nos tiene como esclavos porque queremos ser parte del mundo, queremos ser aceptados por el mundo, queremos ser aceptados por la gente. La muerte viene y no puedes hacer nada porque la muerte va a llegar. Estás en esclavitud de la muerte. Lo presente, quieres llegar a lo que quieres conquistar todos los sueños que tienes, queremos ver a nuestros hijos, queremos tener las cosas que debemos de tener, lo que pensamos y vivimos en esta vida, tratando en lo presente, antes de que nos muéramos, llevarnos algo. Sea por lo venir, lo que está pasando, las circunstancias ahorita, el futuro, hermanos, está muy feo el futuro para nosotros ahorita y la gente no se está dando cuenta. Ahí estamos en el futuro, no sabiendo nada, temiendo en el futuro, lo por venir. Pero dice Pablo, todo es tuyo, este mundo. Cristo conquistó la muerte, ¿para qué le temes? Ahora es una puerta para llegar a su presencia. Lo presente pasará. Dios tiene todo lo que necesitas ahorita, no te faltará nada. Lo por venir, tenemos la confianza en Cristo de lo que viene. Todo es tuyo. Este mundo se destruirá y ¿qué crees? Dios nos va a dar uno nuevo y es tuyo. Dios es dueño de todas las cosas. Dios conquistó la muerte para ti, Dios conquistó vida eterna para ti, ya te lo dio todo, no te falta nada. Tienes reino, un reino que vas a ser coheredero. Tienes un hogar, una mansión en el cielo, ya lo tienes todo. Todo lo tienes. Pablo nos está dando la solución, nos está ofreciendo que nos acuerdemos quién somos y qué tenemos en Cristo Jesús. Sus promesas, hermanos, están allí para protegernos, hermanos. Nuestras inseguridades, Él nos ha dado seguridad, hermanos. Pensando que el mundo piensa que somos insensatos, pero pertenecemos a Cristo, hermanos. Somos gobernados no por el presidente, no por el Dios de esta era, como los incrédulos. Nosotros como creyentes nos gobierna el Rey Cristo. Y Él sabe todo, y todo lo que está pasando en nuestro futuro, todo lo que Él lo está haciendo, todo está en nuestras manos. Él trabaja todo el sufrimiento, todo lo difícil, lo trabaja para bien de aquellos que lo aman. Todo va a ser llevado. Un día todo lo que tienes adentro de ti escondido es Cristo Jesús, va a ser revelado y todo será tuyo, no te falta nada.
¿Por qué andas como un pobre buscando cosas que ya son tuyas, insensato? Lo que les dice Pablo. Andas tratando de agarrar cosas en este mundo, ya es todo tuyo en Cristo Jesús. En lugar de andar de orgulloso, diciendo, dice Pablo, pon tus ojos en Cristo. Mira las cosas maravillosas que te ha dado. Para de jactarte en el orgullo, la división. Si nos podemos ver las cosas, quién somos y qué tenemos en Cristo, se comienza a hacer oscuro las cosas del mundo, hermanos. Nos comienza a traer una humildad, hermanos. Y comenzamos a entender que no somos nada, comparado a la maravillosa gloria y gracia de Dios. ¿De quién eres y a quién perteneces? Te ha redimido. La humildad, hermanos. No importa si batallas, Dios, si eres de Él, nos va a traer a la humildad, para que podamos alabarlo y glorificarlo cuando podemos agarrarnos en sus promesas. Ya lo tenemos todo. Creyente, todo es tuyo en Cristo Jesús, todo. No te falta nada. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque no podemos, Señor, tú sí puedes. Hasta cuando se nos acaban las palabras de orar, el Espíritu Santo llega y tenemos a un intercesor que es Cristo Jesús, que está orando por nosotros por nombre. Cuando las fuerzas ya no las tenemos, cuando llegamos a la cueva oscura que parece que nunca vamos a salir, Él está allí. Él está allí. No nos tiene que dar explicación, nomás tenemos que confiar en Él. Él sabe cuánto nos va a tener abajo del agua. Él sabe cuánto va a durar nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra condición. Pero cree esto, que Él trabajará todo para bien para aquellos que lo aman. Él te levantará con las alas de águila, te levantará para su gloria y para su honra. Señor, que podamos venir a adorarte, Señor. Que podamos venir con un corazón humilde. Que podamos agarrarnos, Señor, de ti. Danos ese entendimiento. Riega, Señor. Usa tu instrumento para regar, para plantar, pero, Señor, da el crecimiento, porque todo el poder es tuyo, ahora y para siempre, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así como están de